Bien. Buenas noches, chicos. Bueno, chicas. Bien. Vamos a continuar entonces donde quedamos en la última clase. Ya. Bien. Estábamos viendo los virus y habíamos empezado viendo lo que son los virus del herpes. Se habían mencionado sus características,
ya que son estos virus. Ya. Vamos a empezar con el primero. El virus del herpes tipo 1. Ya, les voy a ir explicando porque no son muy difíciles, ¿ya? Y les voy a mostrar las imágenes de cómo reconocerlo. ¿Ya? El tratamiento en sí es el mismo para todos, así que también en uno vamos a hablar de eso. ¿Ya? El tipo 1 produce una enfermedad que se llama herpes oral. Este herpes se va a caracterizar por la presencia de vesículas confluentes en la región oral y sus alrededores. Ya, entonces vamos a poner acá. Se está queriendo colgar la máquina. Bien. Entonces, el herpes oral, el paciente va a tener vesículas. Acuérdense que les había definido que era vesícula anteriormente y le decía que es cuando aparecen pequeñas bolsitas de líquido, pero que son de menos de medio centímetro. A eso le llamamos vesícula. ¿Ya? En esta imagen, que se lo estoy ampliando para que puedan ver con claridad, ya, si ustedes alcanzan a ver, fíjense que hay unas vesículas ahí en el labio. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, estas vesículas son estas, ¿no? La característica para esta enfermedad, y no confundirla con otra, es que están así varias bolsitas como estas, amontonaditas en un solo lugar. Se refiere con vesículas confluentes, están amontonaditas. Si ustedes ven otro por acá, por decirles, u otro por acá, no es este herpes, ¿ya? Puede que sea otro tipo de herpes. Este herpes, su característica es que solamente están así amontonaditos en un solo lugar. Son varias, pero están juntas. Suelen ir acompañado de sensación de ardor o quemazón con dolor y prurito, que eso es picazón, ¿no? Escozor. Esas vesículas van a durar de 7 a 15 días, se van a secar y va a desaparecer. ¿Ya? Ahora, acuérdense lo que les dije ayer al terminar la clase. Este virus, una vez que entra, nunca más sale. Por lo tanto, el contagio solamente ocurrió la primera vez que pasó esto. ¿Ya? A partir de ahí el virus va a quedar oculto en los ganglios nerviosos y va a esperar a que el cuerpo se debilite en cuanto a su sistema inmune. Si el sistema inmune se debilita, va a volver a aparecer. ¿Ya? Va a durar también otros 7 a 15 días y desaparecerá hasta que otra vez el sistema inmune se debilite. ¿Ya? El sistema inmune se suele debilitar cuando estamos mal alimentados, estresados o cuando hay otras enfermedades. Y por eso a veces la gente lo suele asociar con otras enfermedades. Por ejemplo, calor de estómago, la famosa araña Sama, que no existe, ahora ya saben, es un virus, no hay la araña Sama. Les han mentido toda la vida. Bien, pues ya saben, es un virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces el paciente, pongámosle, le da una infección intestinal, ¿no? Con su diarrea y con todo de las que hemos visto. Y como el cuerpo está debilitado por eso, entonces puede aprovechar y aparecer. Y por eso la gente piensa que es con el estómago. O de repente estamos agripados y aparece, ¿no? Entonces, va a aprovechar esos momentos de debilidad para volver a aparecer. Ahora, el contagio solamente ocurre cuando está activo, o sea, así como ahorita. Cuando ya eso desaparece, tenemos el virus, pero no contagiamos hasta que vuelva a aparecer, ¿ya? El contagio es por contacto directo, significa tocar estas vesículas. Y eso suele ocurrir con los besos. La mayoría de nosotros nos contagiamos cuando somos niños,
durante la niñez y la mayoría de las veces por besos de los familiares, ¿no? Familiar que está con eso, lo besa al niño y lo contagia, ¿ya? Algunos que obviamente no se contagiaron en la niñez, lo van a hacer en el transcurso de su vida a cualquier edad, ¿no? ¿Ya? Y una vez cuando digo el virus entra, nunca más sale. Entonces el contagio solamente fue la primera vez que nos apareció, ¿ya? Ese es el herpes oral. El segundo virus, que es el que hemos visto, el HBH2, produce el herpes genital, que en realidad es bien parecido a esto. Lo único que es diferente es que cambia el lugar. En vez de ser en la región oral o sus alrededores, es en la región genital. Ya les voy a mostrar también lo mismo. Ya. Bien, entonces son vesículas, no se olviden, confluentes en un mismo lugar. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, esto debe ser en alguna piel alrededor de la región genital, porque es en la región genital y sus alrededores. Ya, como ven, son también vesículas con líquido. También, igual que el otro, va a venir con sensación de dolor, ardor, picazón, y también dura de 5 a 7 días. Una vez que desaparece, también el virus permanece oculto toda la vida y va a reaparecer cada vez que el sistema inmune se debilite. O sea, todo lo que le expliqué al ratito para el oral es lo mismo para el genital. Lo único que cambia es la forma de transmisión. Han visto que el oral es por contacto directo y bueno, también es por contacto directo, pero en la región genital estamos hablando de transmisión sexual, ¿no? Porque ahí el contacto directo es a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Bien, después todo lo que hablamos se aplica a esto mismo, solamente cambia el lugar, ¿ya? Por lo tanto, va a aprovechar cuando estemos débiles, ¿ya? No se olviden lo que les dije, solamente es un montoncito. Si veo 2 o más, eso ya no es este tipo de herpes, porque puede ser otro tipo de herpes. Ahora, no siempre las vesículas se las logra ver enteras, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, como ven, están las vesículas ahí, todas bien sanitas, pero como está hablando de la región genital, la ropa interior va rozando las vesículas y se pueden romper. Y muchas veces se encuentran así como úlceras pequeñitas, que está más claro, ¿no? Miren, úlceras pequeñitas, superficiales, ya, y amontonaditas, ¿no? Para diferenciarlo, por ejemplo, lo que hemos visto el otro día, que era la sífilis, ¿se acuerdan? Era una sola úlcera. Aquí veo varias chiquititas, ¿ya? Bien, entonces eso sería el herpes genital, ¿ya? Estos dos son bien parecidos e incluso se han encontrado el VHH1 en la región genital y el VH2 en la región oral. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente es difícil saber si son por transmisión sexual o por contacto, porque se han cruzado. ¿Ya? Bien. Luego tendríamos la varicela zoster. ¿Ya? Bien. En cuanto a la varicela zoster, se le llama así varicela zoster, porque antes se creía que eran dos enfermedades diferentes. A una se le llamaba la varicela y a otra se le llamaba zoster. Como ahora sabemos que es la misma enfermedad, entonces le ha juntado su nombre. Se llama varicela zoster. ¿Ya? Y van a entender ahorita por qué había antes esa confusión de creer que eran dos enfermedades diferentes. ¿Ya? El detalle está en cómo evoluciona la enfermedad. ¿Ya? Sucede que cuando nos contagiamos, ¿ya? La enfermedad primero, la primera vez, produce la varicela. ¿Ya? La varicela se caracteriza por vesículas como las que hemos visto ahorita, pero la diferencia es que ya no están en un solo lugar, sino están en todo el cuerpo, ¿no? Como ven, los niñitos ahí, bueno, porque más atacan niños, pero a cualquier edad,
Ya, por ejemplo, este niño, miren, se le ve bien clarito las bolsitas que les mencionaba. Ya, aquí tenemos una foto ampliada para ver las mismas vesículas, pero la diferencia es que no están amontonadas, no están por todas partes. Ahora, una característica para reconocer qué es esto, porque se puede confundir con otras, es cómo aparece. En este caso, aparece de forma, dice, centrífuga. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las primeras aparecen en la zona del tórax y a partir de ahí van apareciendo alejándose del centro del cuerpo. O sea, primero aparece en esta zona y luego van apareciendo hacia el brazo, hacia las piernas o hacia la cabeza. O sea, siempre empieza en el centro. Eso es importante porque hay, por ejemplo, otras enfermedades como el síndrome de pie, mano, boca, en el cual aparece primero en las manos y en los pies. ¿Ya? Entonces, es importante por eso saber dónde aparece. ¿Ya? Bien. Siempre viene acompañado con fiebrecita, malestar general, náuseas, vómitos, decaimiento. ¿Ya? Eso generalmente los primeros días. Luego, conforme van secando las vesículas, ya va apareciendo prurito, que eso es picazón. Empiezan a picar conforme van secándose, ya, y luego ya desaparece. ¿No? Dura igual que el anterior que hemos visto, de 7 a 15 días y desaparece, ya, pero aquí está el detalle. El virus, acuérdense, nunca más se va del cuerpo, ¿ya? Entonces, este virus, cuando nos da varicela, es cuando el virus ha entrado. Eso va a durar unos días y luego a partir de ahí el virus se va a ocultar en nuestro cuerpo durante toda la vida. ¿Ya? Y va a reaparecer nuevo cuando nuestro sistema inmune está debilitado, igual que los otros, pero cuando reaparece, no aparece ya como varicela, sino como zóster, que ahorita les voy a mostrar qué es. Y es por eso que antiguamente la gente creía que eran dos enfermedades, una la varicela y otra el zóster. Pero ahora sabemos que es la misma, solamente que en diferentes momentos. La varicela cuando aparece por primera vez y las siguientes veces el zóster. Ya que ahorita vamos a hablar del zóster. Bien. A ver, dice, ¿la varicela es igual que la viruela? Bien, buena pregunta, porque igual le iba a responder, porque siempre hay esa confusión. La viruela sí existió, es una enfermedad que hubo en el planeta, pero ya no hay. Es más, ninguno de ustedes enfermó de viruela. Y otra vez les mintieron. Igual como la famosa araña Sama, que ya saben que no existe. ¿Ya? No sé si les arruiné, así como cuando le dicen, no existe Papá Noel, no existe la araña Sama. Y la viruela era una enfermedad que ya no hay en el planeta. ¿Ya? Era una enfermedad bastante destructiva, peligrosa y mortal. Y por eso ha quedado en la memoria popular. ¿Ya? La gente suele confundir la varicela con viruela. Y de repente muchos de ustedes le dijeron que tenían viruela. Pero ya saben, no tuvieron viruela, tuvieron varicela. Porque si no, muchos de ustedes ya no tuviesen que contar. Ya, les voy a mostrar unas fotitos. Muchas son en blanco y negro, porque obviamente, cuando digo esa enfermedad, ya no existe. Y las pocas que van a ver a color suelen ser confusiones de lo que es la viruela. ¿Ya? Y solamente vean esta foto de acá. A ver, vamos a ampliar para que vean cuán destructiva era la viruela. Ya, véanlo a este chico, cómo está su cara. Esa es la viruela. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes tuvo eso? No creo. Ya como les digo, la viruela no hay. Digan lo que digan. No hay viruela hace más de 50 años en el planeta. No hay. ¿Y por qué no existe la viruela? Porque fue la primer vacuna que inventamos. Ustedes vean un poquito por curiosidad la historia de las vacunas y de dónde viene el nombre incluso.
ya tiene que ver con la viruela. Fue la primera vacuna que nosotros producimos y por lo tanto en su época se vacunó a todas las personas contra la viruela a tal punto que la hicimos desaparecer del planeta. Ya, el mismo camino se estaba siguiendo con la polio y con el sarampión, ¿ya? Y para que vean que a veces meterse en cosas por ignorancia termina arruinando mucho. El sarampión, ya teníamos 20 años de no tener casos de sarampión en el planeta, y lo mismo de la polio. Sin embargo, en los últimos años, y eso han debido escuchar ustedes ahora de repente, porque de repente hasta han estado metidos por ahí, hay un movimiento que se llama el movimiento antivacunas, de gente que no sé qué se les metió en la cabeza, que dicen que es malo las vacunas y que no hay que vacunar a los chicos. Bueno, gracias a eso ahora tenemos casos de sarampión y de polio, que eran dos enfermedades que ya estábamos a punto de erradicar, igual que la viruela, pero por esos movimientos aparecieron casos en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Por suerte aquí en Bolivia todavía no hemos tenido casos de eso, pero sí, no, son puros mitos. O sea, hay que informarse. ¿Ya? No existe ninguna vacuna que produzca autismo. El autismo existe de antes de las vacunas. ¿Ya? Lo mismo que el síndrome de Guillain-Barré, que es otro que andan diciendo que tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con enfermedades virales y existe desde antes de las vacunas. No es una enfermedad producida por las vacunas. Así que, bueno, es así como habla la gente. Pero bueno, ya saben. De todas maneras, la viruela fue una enfermedad que sí mató gente. ¿Ya? Es más, la famosa leyenda de aquí de Santa Cruz, del carretón de la otra vida, tiene que ver con una peste de viruela, ya que mató a mucha gente aquí en Santa Cruz y por eso generó esa leyenda del carretón de la otra vida. Ya, porque en esa época lo que se hacía era recolectar a los muertos en carretón e ir a quemarlos o enterrarlos. ¿Ya? Entonces, viruela ya no existe, ¿ya? Pero, como les digo, lo confunden, ¿ya? La varicela, por suerte, es una enfermedad muy benévola. No hay casos de personas que mueran por varicela, ¿ya? Pero obviamente es un tiempito que no estamos incómodos, ¿ya? Bueno, entonces, ya saben que la varicela. Ahora, cuando esta desaparece, ya como les decía, nuestra piel todo cura, pero el virus sigue con nosotros oculto en los ganglios durante toda la vida. Y va a esperar a que nuestro sistema inmune se debilite y cuando se debilite va a reaparecer. Pero cuando reaparece, ya no aparece en forma de varicela, sino en forma de zóster. ¿Ya? El zóster es también las mismas vesículas, pero la diferencia es que ya no aparece en todo el cuerpo, sino solamente aparece sobre el trayecto de un nervio. ¿Ya? Aquí vamos a unas imágenes. Esta, por ejemplo, la más típica, véanlo, sobre el trayecto de uno de los nervios intercostales, ya en el costado. ¿Ya? Aquí vemos otro en una zona, y de ahí incluso viene el nombre, por si acaso, de zóster, que significa zona, ¿no? Solamente en un área. ¿Ya? Y siempre es el trayecto de un nervio. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los nervios intercostales. ¿Ya? Fíjense en esa área. Acá. La gente le llama la culebrilla. Es su nombre. ¿Ya? Más común los intercostales, pero puede aparecer el trayecto de cualquier nervio. A ver, vamos a ir mirando. Por ejemplo, por ejemplo, miren, también en un costado. En un nervio lumbar, un poquito más abajo, ¿no? Que incluso llega al abdomen, son los nervios lumbares, perdón. Ya había por aquí un brazo. Por ejemplo, en el nervio radial, su trayecto nervio radial. Ya. Aquí en los dos intercostales, que por cierto también hay un mito que dicen que si se junta, la persona se muere. Es mentira, nadie se muere. Yo he tenido varios pacientes y se les juntó y no se murieron. Pero la gente vive asustada con eso, ¿no?
Aquí otro, miren, en la zona del hombro, sobre los nervios. Miren, sobre el trayecto del nervio oftálmico, ¿no? Miren incluso cómo parece que haya sido separado con una regla, miren, la diferencia ahí entre la derecha y la izquierda, ¿no? En este caso, la zona del nervio oftálmico justamente es esa zona. ¿Ya? Si fuese del maxilar, por ejemplo, estaría afectado esta otra zona del maxilar superior. Si fuese el maxilar inferior, afectaría esta zona. Y ese es, por ejemplo, el que se confunde con el herpes oral. Pues le decía que hay que ver que solamente sea un grupito, ya que si son más, puede que sea este de acá. Y aquí tenemos otro del nervio oftálmico. Ahí, ¿no? Miren, incluso por lo que les decía, miren cómo es como si haya sido hecho con una regla ahí, ¿no? La diferencia entre derecha y izquierda. Bien. Así, entonces, los tallitos de un nervio. ¿Ya? Siempre. Aquí en el cuello, por ejemplo, hay uno. Y por ahí van a encontrar también, había uno que les quería mostrar sobre el trayecto del nervio ciático que baja por detrás del miembro inferior. Bueno, el otro ya lo pide, pero hoy día no me aparece. Bueno, aquí hay uno. Ya, véanlo. Ahí está. Ese, por ejemplo, sobre el trayecto del nervio ciático. Miren, empieza acá arriba en la columna y de ahí baja hacia el muslo, ¿no? Bien, entonces ustedes ven que sigue un caminito así. Ese es el zóster. Ahora, las vesículas son iguales que las del oral y la de la varicela. Son las mismas vesículas con líquido. Ya, la diferencia es solamente cómo está distribuido. Esta sí viene con más dolor. En las otras suele venir con picazón, un poquito de dolor y ardor, como si quemase un poco. Pero esta viene a veces con un dolor intenso, ya tanto que al paciente tenemos que darle analgésicos fuertes. Viene con sensación intensa de quemazón o ardor y dura más tiempo. Los anteriores, la varicela, el herpes oral genital, duran de 7 a 15 días. Este puede durar de 21 a 30 días, o sea, dura más tiempo, ¿ya? E incluso cuando ya cicatriza, cuando ya seca, puede que el paciente quede con secuelas por un tiempo. Puede la piel quede manchada, o sea, más oscura en esa zona, y eso puede incluso que quede por vida. Y el dolor puede permanecer en algunos casos hasta por un año. A pesar que ya todo ha curado en el lugar, el dolor puede que siga hasta por un año, ¿ya? Entonces, es un poquito más agresivo. Ahora, pero también no ataca tan fácilmente como el anterior. Para que este nos vuelva a atacar, se necesita que nuestro sistema inmune se debilite mucho. Por lo tanto, es muy difícil verlo en personas jóvenes, pero se suele ver bastante en personas de la tercera edad, donde ya por la misma edad su sistema inmune se debilita bastante. Entonces, ahí suele aprovechar. Entonces, si uno enfermó de chico de varicela, tiene la probabilidad de cualquier momento de su vida hacer zóster. Y más que todo, cuando llegue a la tercera edad, ¿ya? Ahora, si yo veo un zóster en una persona joven o un niño, debo preocuparme bastante porque nos está indicando que su sistema inmune de ese niño o de ese joven está muy débil por algún motivo. Algo le está afectando bastante. No es habitual que aparezca en un niño o un joven. ¿Ya? Bien, entonces ya han conocido cómo aparecen estos tres, el oral, el genital y están viendo el varicela zóster, ¿ya? Eso se presentan así, ¿ya? Estos siguientes, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, no son frecuentes, son raros, ya tienen la misma característica de que el virus permanece de por vida en el cuerpo una vez que entra, pero el detalle está que muchas veces ni nos enteramos, que claro, porque estos de acá no producen las típicas vesículas que hemos visto que producen los otros. ¿Ya? Si no producen diferentes cosas. Por ejemplo, lo que dice mononucleosis infecciosa, que están viendo que aparece con dos tipos, ¿no? Están viendo con el 4 y con el 5, la mononucleosis infecciosa. El paciente tiene una fiebrecita corta de 1 o 2 días, acompañado de un malestar de garganta,
como si fuese una faringitis o una amigdalitis, y adenopatías cervicales, o sea, ganglios o bolitas que le aparecen acá atrás en la zona de la nuca. Y esos ganglios pueden permanecer hasta por un año y desaparecer recién. Entonces, muchas veces no se dan cuenta qué pasó. Y lo más frecuente es que el padre o la madre, cuando le está bañando al niño, se da cuenta de la bolita y no los traen. Ya entonces nosotros decimos que pudo haber enfermado esto, pero no supimos cuándo se enfermó. Puede haber sido reciente o ya un tiempo. Pero a partir de ahí le decimos que por un año va a tener eso y tiene que controlar simplemente que no crezca o no se ponga rojo caliente, porque también pueden ser otras enfermedades, ¿no? Pero lo más común es esto, y va a desaparecer de forma así benigna, sin hacer más lío, después de un año. Ahora, el 6 y el 7 producen también lo que se llama la rociola infantum, que también es algo benigno y se caracteriza por manchitas rojas, ¿ya? Ahorita te lo voy a mostrar. Que aparecen también en todo el cuerpo, acompañadas de fiebrecita, malestar, suele durar unos días y desaparece. Se lo confunde un poco con la rubiola, con la diferencia que la rubiola son granitos más finos. En este caso, son manchitas rosadas en el cuerpo, como este niño. Así, manchitas rosaditas. Cuando uno toca, siente un poquitito como si estuviese levantado, pero no se siente como lija. Eso es importante porque la rubiola, cuando uno lo toca, se siente como una lijita, así, porque son granitos más finos. ¿Ya? Entonces, es la rociola infantum. ¿Ya? A muchos también les ha dado seguro. Dura también unos días, generalmente entre 3 a 10 días. La mayoría suele durar unos 5 días y luego desaparece. Así como vino, se va y no molesta más. Esa es la rociola infantum, producida por la 6 y el 7. ¿Ya? Bien, esos son, podemos decir, lo benigno que pueden producir esto. Ahora, se los ha relacionado con otras enfermedades más graves. Como ven, el 4, con el linfoma, el carcinoma bucofaringio, y esto en personas que ya les entró el virus en algún momento de su vida, pero algo favoreció para que aparezca esto, porque ellos solitos tampoco no lo van a hacer, pero está relacionado. Lo mismo el 5, que puede producir retinitis, que es cuando afecta el ojo, incluso uno puede quedar ciego por eso. La hepatitis, que ya vamos a ver también más adelante cómo es la hepatitis. ¿Ya? Y el tipo 8 está relacionado con el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer. ¿Y por qué estos también están relacionados un poco con el cáncer? Hay que entender también esto. Lo que pasa es que los cánceres están relacionados con alteraciones del sistema inmune. Todos nosotros producimos células malignas. Todos ustedes, yo, todos producimos células malignas, pero no todos hacemos cáncer, porque nuestro sistema inmune se encarga de detectar a esas células malignas y destruirlas. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos enfermedades que atacan al sistema inmune, pueden aprovechar para aparecer los cánceres. ¿Ya? Y el sarcoma de Kaposi está relacionado con este virus, pero no en cualquier persona, solamente en personas que tengan alteraciones intensas del sistema inmune. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con VIH, pacientes con SIDA. Ya, el sarcoma de Kaposi entonces está relacionado al SIDA. Y como han escuchado hablar, esta enfermedad altera al sistema inmune. Ya, el sarcoma de Kaposi en realidad es una forma de cáncer de los vasos sanguíneos que se manifiesta con tumoraciones en la piel, ya, que son así. Vamos a ver. Se va a cortar en segundos, pero de ahí volvemos y le explico. ¿Es diferente la alergia? Sí, no es lo mismo que una alergia. La alergia obviamente es producida a una reacción alérgica que tiene que ver con cualquier otra cosa que no sea un virus, o sea, no infeccioso. En este caso que les mostré un ratito, la rociola,
que sí se puede confundir con alergia, es producida por un virus. Pero lo vamos a diferenciar por los síntomas. La rosácea viene con fiebrecita los primeros días. Una alergia nunca trae fiebre. Así que si hay fiebre, puede ser esto. Si es alergia, va a venir sin fiebre. Y además que esto va a desaparecer unos días, y una alergia puede aparecer cada vez que esté en contacto con lo que te produce alergia. ¿Ya?